dependía de la caída del hombre. Pero efectivamente, por la caída del hombre, del primer Adán, entonces Dios tomó la decisión de despojarse, de vivir una kenosis espiritual para poder venir a la tierra y redimirnos, rescatarnos del pecado. Y se despojó de sus atributos, de su omnipotencia, de su omnipresencia, de su omnisciencia, para que efectivamente nosotros fuéramos salvos por su amor y por su misericordia. Y un verdadero cristiano tiene gratitud y sentido de gratitud cuando reconoce que la sangre de Cristo lo ha limpiado, lo ha depurado completamente de pecado. Y hay una gran diferencia entre lo que es el creer y lo que es el amar. Hay hijos de Dios que todos los días tienen un tiempo de intimidad con Dios. Hay hijos de Dios que todos los días leen o escudriñan en algún momento la palabra, pero sin revelación. Oran, pero sin unción. Y son hombres y mujeres que piensan que han tenido un encuentro, una intimidad con Cristo, pero cuando se levantan, cuando salen, se comportan como si fueran ateos. Se comportan como si fueran hombres y mujeres que no reconocieran a Cristo, o viven como si no existiera nuestro amado Redentor. Hay hombres que viven así, hay mujeres que viven así, como si no existiera Jesucristo en sus vidas, a pesar de que aparentemente tienen una vida productiva. ¿Saben por qué? Porque no hay convicción de pecado en su corazón, porque todavía a lo largo del tiempo se creen buenos, porque no reconocen que deben tener todos los días una actitud de arrepentimiento, de perdón de pecados delante de Dios. Y dice la palabra de Dios, efectivamente, con el creer, como dice Juan 3:16, la palabra dice, muy bien, ustedes lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra cree, no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, dice, creer en mí, y está muerto, dice la palabra de Dios, Él lo resucitará, Él lo pasará de la muerte a la vida. Pero muchos nos quedamos en la fe salvadora del creer. Muchos se quedan en la fe salvadora del creer, pero si usted cree, pero no ama, porque el amor también hace parte del resultado de una persona que cree en Cristo, porque la verdadera credencial de un hijo de Dios es el amor. Entonces, así como la palabra de Dios me dice en el Evangelio de Cristo que yo debo creer, yo también tengo que amar, porque si no sería un címbalo, un instrumento que retiñe. Entonces el creer tiene que ir de la mano de las marcas del amor. El amor es el que me da la seguridad de salvación. Hay gente que vive en la creencia, pero su comportamiento dista de realmente de lo que es un siervo de Dios. Hay gente que dice creer, pero hay gente que humilla, juzga, critica, señala, atropella a los demás y sobre todo a los demás hermanos en la fe. El amor es el complemento. El creer es para salvación, el creer es para el no creyente, pero el amor es para los que ya hemos tenido ese encuentro personal con Cristo. Entonces la creencia debe ir de la mano del amor. ¿En dónde está el amor? En los hijos de Dios. ¿En dónde está el amor de Jesucristo? En los hijos de Dios. Y mira lo que dice la palabra. Vamos a un primer versículo. Vamos a 1 Corintios 16, versículo 22, por favor. 1 Corintios 16, versículo 22. Dice la palabra de Dios lo siguiente.
Dice la palabra en 1 Corintios 16, versículo 22. Mira lo que dice la palabra. El que no amare al Señor, el que no ame a Jesucristo, sea anatema. La anatema es una palabra muy profunda y fuerte. Es una palabra que significa maldición. Es una palabra que significa apartado de Cristo. Es una palabra que significa desobediente. Es una palabra que significa que no ha habido una conversión, que no ha habido un genuino arrepentimiento, que no ha habido un genuino o una genuina entrega de su corazón a Cristo. La palabra de Dios dice que si no amas a Cristo, el que no ama al Señor sea maldito, sea anatema. Es un hombre y una mujer que siempre ha estado apartado del camino. Y es una condición. Yo puedo creer en una doctrina, pero eso no significa que en mi corazón hayan frutos dignos de arrepentimiento. Yo puedo creer en el Evangelio de Jesucristo, que es el único camino, la única verdad y la única vida. Yo puedo creer en eso y yo puedo decir que creo en Jesucristo, pero si no hay compromiso, pero si no hay amor, si no hay pasión por los perdidos, si no hay pasión por sus obras, si no hay pasión por el Evangelio, si no hay un amor auténtico por él, dice la palabra, entonces yo soy anatema. Y me quedo solamente en un sentimiento, en un sentir. La palabra es muy clara. El que no ama al Señor con todo su corazón, como vamos a ver ahora en el libro de Lucas en el capítulo 10, el que no lo ama con todo su corazón sea anatema, es decir, que no ha habido una conversión o un arrepentimiento genuino en su corazón y tiene simplemente un conocimiento de que cree en Jesucristo. La palabra dice que el creer tiene que venir acompañado con el amor que nace de un corazón de un siervo que ama a su amado Padre. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 10 de Lucas, del versículo 25 en adelante. Me acompañan, por favor, Lucas, capítulo 10 del 25 en adelante. Lucas, capítulo 10, versículo 25. En adelante. No se nos olvide, como dice 1 Corintios 16, 22, el que no ama al Señor, así lo dice la palabra, sea anatema. Entonces el amor es un diferencial de una persona que auténticamente ama a Cristo. Y mire lo que dice Lucas capítulo 10 del versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios algo muy importante. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y le dijo al Señor para probarlo. Y dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea que si no hay amor en el corazón del Hijo de Dios o del hombre que dice amar a Dios, no hay eternidad. Sin amor no hay eternidad. Porque así lo dice la palabra, porque la pregunta que le hace este escriba o este fariseo o este intérprete de la ley del Señor es una pregunta muy profunda, porque le dice, se levantó y le dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es decir, la vida eterna tiene que ver con el compromiso con Dios. La vida eterna tiene que ver con los frutos o con el fruto digno o los frutos dignos de arrepentimiento. La vida eterna tiene que entregarnos y derramar en nosotros una seguridad y un gozo, porque hay hijos de Dios que tienen una fe salvadora en Cristo, pero no tienen seguridad de salvación, que son dos cosas diferentes. Una cosa es tener una fe salvadora en Cristo y una cosa es tener seguridad de salvación. Y hay hijos de Dios que viven con una fe salvadora,
pero no viven con la seguridad de salvación, de que son con una certeza, con una confianza, de que el día que partan de la tierra se van para una vida eterna. Y la palabra de Dios dice que hay una sola condición para ir a la vida eterna, es decir, que si no hay amor en el corazón del Hijo de Dios, si no hay eternidad en el corazón del Hijo de Dios, dice la Biblia que no hay vida eterna, que no hay eternidad. Mira lo que dice la palabra. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Creo que la pregunta es muy clara. Y la pregunta la vamos a responder todos. ¿Qué cosa debo hacer para heredar el verdadero propósito de nosotros en la tierra? Para heredar la vida eterna. Y dice la Biblia que el Señor le dijo: ¿qué está escrito en la ley o en la palabra? Como lees. Y aquel escribiente o aquel intérprete de la ley le dijo: amarás. Miren qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Sin amor no hay eternidad, y la Biblia dice claramente qué es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna, y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Una sola cosa devenga a Dios de nosotros: que yo lo ame con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente. Así dice la palabra de Dios. Y con toda tu alma. Entonces la pregunta, amados discípulos: ¿qué tenemos que hacer para heredar vida eterna? Es decir, si esto no está en el corazón del cristiano, si en el cristiano no hay una pasión, si en la vida del cristiano no hay un avivamiento, si en la vida del cristiano no hay un amor, porque a veces manifestamos el amor solamente con palabras o de lengua, como dice primera de Juan 3, pero no manifestamos el amor con hechos, porque cuando hay hechos y evidencias y manifiestos, es la coherencia de lo que siento internamente y lo que manifiesto externamente. Y dice la palabra que entonces, para que yo pueda heredar la vida eterna, yo tengo que amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente. O sea que si no hay amor en el corazón del Hijo de Dios, no hay eternidad. Porque así lo dice la palabra. ¿Qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Y como les decía, hijos de Dios que oran, hijos de Dios que tienen un aparente tiempo a solas con Dios, hijos de Dios que escudriñan, que revisan la palabra, pero no hay revelación ni discernimiento, hijos de Dios que no tienen una actitud de humildad, de sencillez y de arrepentimiento delante de Dios. Hijos de Dios que viven como si no existiera Dios en su vida, apenas se levantan de su lugar de intimidad. Y la palabra dice que el amor tiene que ver con la pasión, con el avivamiento, con el compromiso con Dios, con la gratitud con Dios. ¿Dónde está el amor por Cristo? ¿Dónde está la pasión por Cristo? ¿Dónde está la pasión por los perdidos? ¿Cuántos estamos dispuestos inclusive a dar nuestra propia vida por Cristo? ¿Cuántos estamos dispuestos a decir: aquí estoy yo, Señor, inclusive entregando mi propia vida? Y como hablábamos en la charla pasada, ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde está ubicado Cristo en su vida? ¿O usted y yo tenemos un Cristo humanizado? ¿Un Cristo de autorrealización personal? ¿Un Cristo homocéntrico, antropocéntrico? Que todo se basa solamente en la necesidad del hombre, pero nosotros tenemos que entender que tiene que haber amor en el corazón de nosotros para que podamos realmente tener eternidad. Y dice la palabra de Dios: y a tu prójimo como a ti mismo. Yo tengo que amar a mi prójimo. Aquí la palabra no me está diciendo que yo ame a mi prójimo si el prójimo ha sido bueno, malo o regular conmigo. La palabra dice que yo tengo que amar a mi prójimo. Y dice la Biblia: como a ti mismo.
Y el Señor le respondió a lo que había dicho el intérprete de la ley y le dijo, bien, has respondido. Y le dijo, haz esto y vivirás. Mire lo que dice, haz esto y tendrás vida eterna. Entonces la palabra efectivamente dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y efectivamente la palabra habla de que de tal manera dio Dios al mundo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Pero la palabra también dice que la fe es para el creer es para el no creyente cuando apenas ha abierto su corazón, pero el amor es para que aquel que ha abierto su corazón a Cristo tiene que tener esa marca. Y dice la palabra posteriormente del versículo 29 al versículo 35 habla de la parábola del samaritano, que no la vamos a leer. Muchos ya conocen la parábola del samaritano, pero sin embargo la palabra de Dios, voy a hacer énfasis en el versículo 36 y en el versículo 37. Y la Biblia dice, ¿quién pues de estos tres? Acuérdense que pasaba el sacerdote, que amaba en teoría al Señor. Pasó el levita que trabajaba en el mobiliario del tabernáculo y pasó un samaritano que era aparentemente un pueblo enemigo de Dios. Y dice la palabra en el verso 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, él usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Dónde está la misericordia? El amor tiene que ver con la misericordia. Hay gente que vive con el síndrome de Jonás. Algunos se preguntarán, ¿cuál es ese síndrome? Ese síndrome tiene que ver con la historia de Jonás. Hay gente que clama por juicio. Hay gente que clama por condenación. Hay gente que habla de juicio, pero cuando Dios tiene misericordia se quiere morir. Y le parece injusto. Entonces la forma en que Dios me dice que yo debo amar es que yo mueva mi corazón a la compasión. Es que yo mueva todo mi corazón, todo mi amor, toda mi alma y todas mis fuerzas a la compasión, a la bondad, a la misericordia, sobre todo para aquel que no conoce de Cristo. Ese es el verdadero amor. Entonces yo no puedo hablar de creer si en mi corazón no hay amor. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor de Jesucristo? Hay muchos que pensamos, o hay gente que no tiene o no se siente deudora de Jesucristo. Hay gente que vive en la vida cristiana y no se siente deudora. No tiene gratitud por todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Y se nos olvida o se les olvida rápido. Cuando usted sienta que no es deudor de Jesucristo, tiene que tener mucho cuidado. Es una advertencia. Cuando usted sienta que no es deudor del Rey de Reyes y que lo que hizo por usted y por mí no tiene precio y que el precio es incalculable y usted no siente esa necesidad de reconocerle que todavía es deudora de él, entonces ese es un reflejo de que usted ha dejado de amar a Cristo. Ese es un reflejo de que usted y yo hemos dejado de amarlo con todo nuestro corazón. Es una advertencia que hay que tener en cuenta. Si yo no me siento deudor de aquel que me rescató de la podredumbre, si yo no me siento deudor de aquel que murió como un día como hoy por nosotros, por nuestros pecados, y no me siento deudor de Jesucristo, y no me siento deudor de su gracia, y no me siento deudor de su amor y de su misericordia, entonces usted ha dejado de amar a Jesucristo. Usted ha dejado de amarlo con todo su corazón, y es un riesgo y es un peligro. Ámelo. Ámelo, porque si hay amor, hay eternidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 6, me ayudan por favor con la lectura. Efesios capítulo 6, versículo 24.
Estamos en la lectura, por favor, Efesios capítulo 6, versículo 24. Entonces, estamos concluyendo un poco esta primera parte donde decimos que el creer tiene que ir acompañado del amor. Porque la palabra decía en 1 Corintios 16, 22, el que no ama al Señor sea anatema. Y aquí hablábamos en este punto de Lucas 10, 25, que tengo que hacer para heredar vida eterna. Y la palabra de Dios dice ya sobre el amor, lo acabamos de ver. Amor a Dios con todo nuestro corazón y amor al prójimo como a ti mismo. Y ahora dice la palabra para quién es el amor de Dios. Y dice Efesios capítulo 6, verso 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de Dios, ese regalo, ese sacrificio, ese derramamiento de su amor en nuestra vida, ese regalo inmerecido de haber pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas, de la oscuridad a la luz, de una vida triste, acongojada, de muerte, a una vida de gozo, de esperanza. Eso no tiene precio. Y la Biblia dice que la gracia de Dios es para los que le aman, para los que tienen un corazón dispuestos, para los que están tragados de Dios, para los que están enamorados de Dios, para los que están dispuestos a correr la milla extra por Dios, a los que están dispuestos inclusive a dar su propia vida por Dios. Eso se llama amor, eso se llama pasión, eso se llama compromiso, anhelo de servirle. Y cuando usted ama a Dios con todo su corazón, entonces usted no tiene una fe salvadora en Cristo. Y cuando llegan las dificultades y cuando llegan los problemas, usted entiende con sabiduría que esos problemas y que esas dificultades no es porque usted esté en pecado ni porque sea un castigo, sino que son cosas de la vida que tienen que ocurrir, pero que usted va pasando esa situación, ese desierto, con la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿dónde está el amor? Eso es un compromiso muy grande. ¿Dónde está el amor por Cristo? ¿O nos quedamos solamente en creer? Nos conformamos solamente con pensar que tenemos una fe salvadora, pero cuando pasamos los momentos difíciles, entonces nos genera inseguridad, nos genera miedo, nos genera un temor impresionante en las situaciones adversas, y entonces empiezo a dudar de la seguridad de salvación que Él me ha dado a mí para vida eterna. Miren la visión de Pablo. Vamos a irnos a la palabra de Dios, a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. 2 de Timoteo. Pablo era un hombre que miraba hacia arriba, miraba hacia atrás y miraba hacia adelante. Miraba hacia arriba, miraba hacia atrás y miraba hacia adelante. Mire lo que dicen estos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8. Mire lo que dice la Biblia. Porque ya yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, dice la palabra de Dios, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Espectacular. ¿Cuántos hombres y mujeres tienen esta certeza? Esto es lo que yo llamo seguridad de salvación. ¿Cuántos hombres y mujeres tienen la seguridad de la seguridad de salvación en Cristo? Que están completamente convencidos que si hoy Cristo llegara por nosotros, que estamos completamente convencidos de que hoy
cerramos nuestros ojos a esta vida temporal, que estemos completamente con la certeza y la seguridad de que vamos a la presencia de Dios. ¿Cuántos tenemos esa seguridad de salvación? Esa seguridad de salvación la da el amor en Jesucristo. Esa seguridad de salvación es cuando yo he amado al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con toda mi mente. Esa seguridad de salvación llega a mi vida cuando efectivamente yo y usted o nosotros hemos entendido que definitivamente tengo que tener misericordia y compasión por los perdidos. Entonces su corazón se llena de gozo. Su corazón en los momentos como este, Pablo iba a partir a la presencia de Dios, y aquí no se ve un hombre desesperado. Aquí no se ve un hombre renegando. Aquí no se ve un hombre lleno de resentimientos y amargura, sobre todo contra Dios. Pablo fue apedreado. Pablo fue arrastrado. Pablo fue un hombre que pasó por muchas situaciones, muchas tribulaciones. Sin embargo, aquí se ve un hombre encarcelado, un hombre ya a punto de morir porque iba a ser decapitado. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para asumir estos compromisos o estos momentos ya de verdad, los últimos segundos en esta tierra, y tomarlos con esa certeza y con esa seguridad que solamente da Cristo? Cuando medianamente tenemos un problema, cuando medianamente tenemos una circunstancia difícil, cuando medianamente tenemos un problema por solucionar, y entonces renegamos, y entonces desconfiamos, y entonces nos amargamos. Y yo era un hombre que iba a perder, no perder, porque él decía que la muerte era ganancia. Pero mire lo que pasa con este varón en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser, ¿qué? Sacrificado. Yo ya estoy para partir a la presencia de mi Padre. Eso es una mirada hacia arriba. Eso es una mirada hacia el cielo. Aquí no está diciendo Pablo, ¿por qué me haces eso? Señor, ¿por qué me van a decapitar? ¿Por qué, Señor, me has hecho todas estas cosas? ¿Por qué me ha ido mal en este último tiempo, Señor? ¿Por qué yo estoy así de acongojado, de afligido? Era un hombre que ya sentía la muerte, pero tenía una seguridad, y mire lo que dice: ya yo estoy para ser sacrificado, porque iba a morir decapitado. Y el tiempo de mi partida está, ¿qué? Cercano. Es una palabra tierna, es una palabra de tranquilidad. Fíjense que el amor en el corazón de un hijo de Dios, cuando ha amado a Dios con todo su corazón, entonces esos momentos de crisis, sobre todo este, que iba a perder su vida, imagínense, nosotros no hemos estado en esa situación quizás. Iba a perder su vida, pero tenía una gratitud, tenía un amor, una confianza, y le dice: porque ha llegado el tiempo de mi partida, y el tiempo de mi partida está cercano. Eso es una mirada hacia qué, por eso yo digo, una mirada hacia la eternidad. Eso es una mirada hacia el cielo. Eso es una mirada paternal. Eso es una mirada eterna. Es una mirada de seguridad de salvación. Estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Palabras de tranquilidad, palabras de gozo, palabras de amor. Y mire lo que dice la palabra en el versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Fíjense que echó una mirada hacia atrás y miró todo lo que había servido en la obra de Dios. ¿Será que yo puedo echar una mirada hacia atrás para revisar lo que he hecho en el ministerio de Dios? ¿Será que yo puedo echar una mirada hacia atrás con la tranquilidad de lo que he aportado, de lo que he sembrado en la obra de Dios? Siembra de corazones para Dios, arrancándole almas al enemigo. ¿Será que yo puedo decir, como dice Pablo: he acabado la carrera, mi vida ha sido una carrera, una maratón, donde he buscado el galardón de manera apasionada? ¿Será que yo puedo decir, y usted y yo podemos decir: he peleado la buena batalla, hemos peleado la buena batalla? Porque la vida espiritual es una lucha, es una batalla. La verdadera esencia del Evangelio de Cristo, el
es la salvación de las almas perdidas. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre el cianuro espiritual que están bebiendo muchos hijos de Dios. Sobre el veneno espiritual que están bebiendo los hijos de Dios. Un veneno espiritual que se está llevando a muchos cristianos a una condenación eterna. Un cianuro espiritual que está llevando a muchos a una vida de perdición y de no reconocer que tienen una vida de pecado. De eso vamos a hablar ahora. De lo desafortunado del movimiento de la fe. De lo desafortunado y del daño que se le está haciendo no afuera, sino dentro de la misma iglesia, con un lenguaje de la palabra de fe. De ese cianuro espiritual de aquellos que construyen un discípulo y lo vuelven dos veces más hijos del infierno que ellos mismos. De un evangelio que se está llevando a las personas a una condenación, a una frustración en sus vidas, pensando que la fe es declarar todo y pensando que la fe es recibirlo todo. Cuando la fe, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:9, la fe es para la salvación de las almas. La fe es para que usted y yo oremos y clamemos por el perdido. ¿O es que no hay motivos para orar por cuántas personas que hoy en día no conocen de Cristo, que no creen en Cristo, que no tienen seguridad de salvación y están camino a una condenación eterna? ¿Les parece poco para qué es la fe? Y Pablo sí tenía claro eso. He peleado la buena batalla. ¿Qué batalla estamos peleando? ¿Estamos peleando la batalla de la inconformidad? Porque no tenemos lo que nuestras necesidades o nuestros deseos anhelan. ¿Cuál es la batalla que usted y yo estamos peleando? ¿Será que podemos mirar hacia atrás y podemos decir: he peleado la buena batalla por Cristo, he ganado almas para Cristo, tengo cómo presentarle la ofrenda humana al Señor, he acabado la carrera, o no la hemos siquiera iniciado? Y dice la Biblia: he guardado la fe. Pero la fe es para esto, familia, porque lo vamos a ver ahora. La fe es para esto. La fe no es para sacar a Jesucristo del trono de la gracia. La fe no es para bajar a Dios y ponerlo a nuestros pies como si fuera un genio de la lámpara maravillosa. Para eso no es la fe. ¿Decretando qué? Cuando usted ora, usted no tiene necesidad de decretar. Usted no tiene necesidad de darle órdenes a Dios. Ordénalo, decrétalo, recibe lo que. Eso es un lenguaje destructivo, como les decía de manera objetiva. Eso es un cianuro, espiritualmente hablando. Y la gente por eso vive frustrada. La gente por eso vive agobiada, resentida con Dios. Porque la gente piensa que la vida cristiana y que la fe es para eso, para llenarnos de cosas materiales. O sea que si un hijo de Dios pasa por un momento difícil, o sea que si un hijo de Dios pasa por una enfermedad, ¿usted no cree que esas cosas son normales en la vida? O si no, preguntémosles a Pablo, o si no, preguntémosles a Pedro, si no, preguntémosle a Lucas, si no, preguntémosle a Tomás, si no, preguntémosle a Santiago, si no, preguntémosle a los grandes siervos hijos de Dios. Preguntémosles cómo fue su vida, cómo fue el modelo de obediencia. Y el principal modelo de la obediencia nos lo dio nuestro amado Señor Jesucristo, como lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 5, versículos 7 al 8. Aprendió la obediencia en medio del sufrimiento. Aprendió la obediencia en medio del dolor. Y tenemos que aprender a seguir sus pisadas. Porque habrá momentos así. Habrá momentos donde hay incomodidad. Habrá momentos donde hay desequilibrio. Pero Dios me da las herramientas para poder pasar esos momentos difíciles con gozo, con amor. Y volvamos acá, en el libro de 2 de Timoteo 4:7.
Entonces, Pablo decía que ya estaba para ser sacrificado y su momento de partida ya estaba bastante cerca. Una mirada de eternidad, pero con una tranquilidad. Y después dice en el verso 7 que había peleado la buena batalla, que había acabado la carrera y guardado la fe. Hay que reflexionar si estamos preparados para mirar hacia atrás y cuál ha sido la carrera que hemos corrido, cuál ha sido la batalla que hemos luchado, cuál ha sido la lucha que hemos tenido como buen soldado de Jesucristo. ¿Hemos sido soldados de Cristo en sus manos? ¿Hemos sido esos guerreros en sus manos? ¿Hemos podido decir, he peleado la buena batalla, he mirado hacia atrás? ¿Será que en ese momento de verdad yo puedo mirar hacia arriba y decirle al Señor, el tiempo de mi partida está cercano, con esa naturalidad como lo dice Pablo? Y mire lo que dice el versículo 8. Esto se llama seguridad de salvación, el versículo 8. Es una mirada hacia adelante. Mire lo que dice, él habla con una certeza, esa es la verdadera fe, con una certeza, con una seguridad impresionante de que cuando él llegue al tribunal de Cristo, que cuando él llegue al día del juicio, Dios le tiene preparado, como dice la palabra aquí, una corona de justicia, porque él lo amó con todo su corazón, porque amaba a Dios con todas sus fuerzas. Porque dice la palabra, por lo demás me está guardada. Miren, él no está diciendo aquí, por lo demás, de pronto el Señor me guardará la corona de justicia. No, él tiene la seguridad y la certeza de que cuando él parta de la tierra, él sabía, y él lo dice con esa propiedad, me tiene guardada el Señor, mi Padre amado, mi papito hermoso, me tiene guardada la corona de justicia. ¿A cuál me dará el Señor? Juez justo. Imagínense, en aquel día, ¿cuál es aquel día? Alguno que a través de la señal, de la transmisión me diga cuál es aquel día, por favor. Alguno conforme a lo que hemos hablado que me diga cuál es aquel día, cuál es la certeza que tenía Pablo cuando dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Les pregunto, amada y preciosa familia, ¿cuál es aquel día? Aquí está mi esposa y puede revisar. El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, el que respondió el tribunal de Cristo. Él tenía la certeza de que iba a partir. Y tenía tanta certeza y seguridad en su vida y hacia dónde iba a ir, que él decía que su amado Señor ya le tenía guardada la corona de justicia para aquel día. Es decir, que él sabía que en el tribunal de Cristo el Señor le tenía el galardón. Y el Señor se iba a congratular con él. ¿Y saben por qué la corona de justicia? Dice la palabra. No solamente a mí, sino a todos los que le aman. A todos los que lo aman, los que están tragados de él y están tragados de su venida, de su segunda venida. Eso se llama tener seguridad de salvación. Saber que el día que le toque la partida, él tenía la certeza y la seguridad que inmediatamente iba a ver cara a cara a su Padre. ¡Qué tremendo! Y cuando un hombre y una mujer tienen seguridad, certeza, entonces viven vidas santificadas, viven vidas completamente limpias, tienen una santidad que nace del corazón. No viven entre la carne y el espíritu, sino que la santidad, que es el atributo mayor de nuestro amado Señor, lo viven para que cuando lleguen a la presencia de Él en aquel juicio, llevan sus manos limpias, sus vestidos blancos y van vestidos de ropa elegante, de lino fino. Eso es lo que trae la seguridad. Un hombre como él, que miraba hacia arriba porque sabía que iba a partir, pero tenía su mirada en la eternidad, que miró hacia atrás y dijo, he peleado la buena batalla. ¿Ah? Dice la palabra, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Miraba hacia atrás, qué había hecho en el ministerio para Jesucristo, y miraba hacia adelante y sabía que tenía la certeza, la seguridad y la confianza de que la corona de justicia estaba guardada y estaba apartada para él en el día del tribunal de Cristo.
qué certeza y qué seguridad. ¿Dónde usted tiene puesta la mirada? ¿Dónde usted tiene puesta la visión de su vida? ¿Será que si miramos hacia atrás hemos peleado la buena batalla? ¿Hemos luchado como guerreros, como soldados de Cristo? ¿Será que si miramos hacia atrás, como dice la Biblia, entonces podemos decir que hemos acabado la carrera, familia? Y hay una gran confusión. Hay una gran confusión porque se ha distorsionado el Evangelio. Se ha tergiversado el Evangelio. La palabra de Dios lo que busca es prepararnos para ese Cristo, como el ejemplo de ese Cristo que se encarnó, que llegó a la tierra para que no creyéramos en un Dios invisible, sino que creyéramos en un Dios visible que vino a darnos el ejemplo de cómo teníamos que vivir. Y los hijos de Dios, por diferentes enseñanzas, doctrinas, o una formación que hemos podido tener durante días, meses o años inclusive, viven en una confusión con el Evangelio. Y entonces enredan lo que es la verdadera doctrina de Cristo, como la hemos hablado hoy. Una doctrina que habla de perdonar, una doctrina que habla de tener misericordia, una doctrina que habla de que vamos a vivir sus pisadas, que vamos a vivir momentos difíciles, pero que a través de esos momentos está la presencia de Dios y que tenemos las herramientas para salir adelante en medio de las dificultades, y que nos invita inclusive a seguirlo, a darle el primer lugar de nuestra vida. Nos invita a tener las prioridades claras, nos invita a poner a Jesucristo por encima de cualquier persona, por más importante que sea en su vida, que nos invita a llevar su cruz, no la cruz de nuestros problemas porque hacen parte de la naturalidad de la vida, sino la cruz de Él por su obra, que nos lleva a renunciar a todo lo que tenemos, es decir, a ponerlo en el primer lugar de nuestra vida, que nos lleva a entender con discernimiento las pruebas que se van a presentar, como dice Santiago 1. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. Acuérdense que la palabra dice que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Acuérdense que la palabra dice, Mateo 6, del 19 al 21, no hacéis tesoros en la tierra, no hacéis tesoros en la tierra, donde el orín, donde la corrupción, donde el óxido, dice la palabra, y la polilla corrompen. Hacéis tesoros en el cielo, hacéis tesoros en la eternidad. ¿Por qué no tenemos esa mentalidad? Porque todo es hacer tesoros en la tierra, cuando la palabra de Dios dice hacer tesoros en el cielo, para que, como decía Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, llevando a muchas personas a los pies de Cristo. Pero nos la pasamos pensando, haga tesoros en la tierra, haga tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, dice la palabra de Dios. Es ahí donde yo tengo que hacer tesoros, no hacer tesoros en la tierra. ¿Hacer tesoros en dónde? En la eternidad. ¿Hacer tesoros en dónde? Para los galardones, para una visión de eternidad. Y entonces, ¿cuál es el cristianismo, familia? Que ya vamos a penetrar un poco en esta segunda parte del tema. Vamos a penetrar en esta situación catastrófica, pienso yo, de cómo vienen masacrando, porque es la palabra, discúlpenme el término, cómo vienen masacrando, moliendo de una forma terrible la palabra de Dios, porque la están masacrando. Y muchos hijos de Dios han recibido enseñanzas. Muchos hijos de Dios han recibido el evangelio de Cristo de una forma que les genera confusión, que les generan dudas, cuando empiezan a escuchar un evangelio bíblico, cuando empiezan a escuchar un evangelio conforme a la palabra de Dios, porque es un evangelio que no va a las emociones, es un evangelio que no está lleno de emociones, sino de unción de la palabra de Dios.
Y entonces viene la confusión. Porque nunca han recibido un evangelio que les diga que tengo que amar y perdonar a aquel que me ha hecho daño. Porque nunca han recibido un evangelio que les diga que vamos a vivir en medio de tribulaciones y dificultades. Pero para eso está la palabra de Dios, para que esté tranquilo, para que esté consolado, para que esté quieto, para que esté lleno de la esperanza que se llama Jesucristo. Y entonces el evangelio que se empieza a construir es un evangelio en donde nosotros tenemos el derecho a que Dios derrame su bendición sobre nuestras vidas. Y cuando Dios no derrama la bendición material, sobre todo la material sobre nuestras vidas, entonces el cristiano vive frustrado, vive agobiado y vive en rebeldía con Dios. Y entonces los hijos de Dios empiezan a tener dificultades en su vida espiritual y empiezan a sentir que Dios no los ama por ese movimiento de la fe. Y lo vamos a hablar abiertamente, con respeto, pero abiertamente. El lenguaje de la palabra de fe o el llamado evangelio de la prosperidad. Un evangelio que nace del corazón del hombre, no está en la palabra de Dios. Y lo vamos a ver detalladamente. Pero también es bueno entender algunos pasajes de la Biblia donde Dios me da el consuelo y la tranquilidad si estamos viviendo ahorita, familia, momentos de tribulación, momentos de angustia. Dios me da las herramientas para que tengamos esa paz, esa tranquilidad en nuestro corazón, en nuestra vida. Mire lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, familia. En este gran primer punto estamos hablando creer y amar. Creer y amar. Creer y amar. No solamente es creer, sino y amar. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Estamos todos? Leámoslo con inteligencia y con discernimiento. Mire lo que dice la palabra. A fin de que nadie, la palabra dice nadie, no está hablando de ninguna excepción, a fin de que nadie se inquiete. ¿Qué tal? ¿Qué mayor seguridad? ¿Qué mayor consolación que esta? Que nadie sienta inquietud, que nadie sienta zozobra, que nadie sienta preocupación, angustia, que nadie sienta intranquilidad, que nadie sienta desasosiego, desaliento, desánimo, que nadie esté alicaído. La palabra dice, a fin de que nadie viva en zozobra, se inquiete por estas tribulaciones. Espectacular, ¿no les parece? ¿No les parece espectacular que la palabra de Dios, a pesar de que incorpora y sabe que vamos a pasar tribulaciones, dice que nadie se inquiete, que nadie esté intranquilo, que nadie viva desanimado, desalentado, con un desasosiego, que nadie esté en una zozobra permanente en su vida, que nadie esté angustiado, que nadie se inquiete por estas tribulaciones, por favor? Porque nosotros mismos o vosotros mismos sabéis que dice para que vivas, como dice la Biblia, porque nosotros vivos sabéis que para eso estamos ¿qué? ¿Estamos qué? Puestos. ¿Eso qué significa? Que entonces estamos exentos de alguna calamidad. ¿Eso qué significa? Que estamos exentos de alguna tribulación.
¿Eso qué significa? ¿Que estamos exentos de pasar por una situación financiera incómoda? ¿Por alguna situación familiar difícil de solucionar? ¿Eso qué significa? Que entonces todas las áreas de mi vida tienen que estar bendecidas y bendecidas, y que no pueden haber crisis ni momentos difíciles, cuando la palabra de Dios me dice, aquí me dice, a fin de que nadie se inquiete, a fin de que nadie se preocupe o se intranquilice por estas tribulaciones? Y dice que sepamos, que tengamos conocimiento, que para eso fuimos puestos. Eso es cuando entendemos el Evangelio de Jesucristo. Aquí no estamos hablando de ninguna palabra de fe. Aquí estamos diciendo que hay un modelo de obediencia, hay un modelo de esperanza, hay un modelo de paciencia, que en medio de las tribulaciones por las que vamos a pasar, porque para eso estamos puestos, Dios me da la tranquilidad, Dios me da el reposo, Dios me da el sosiego, Dios me da la paz para poder soportar esas tribulaciones. Y dice el versículo 4, porque también estando con vosotros, mira lo que dice la Biblia, porque también estando con vosotros os predecíamos. Esa es la verdadera predicción. Esa es la verdadera predicción. La vida es una brega, familia. La vida no es fácil, y yo aquí delante de Dios se lo reconozco y le pido perdón a Dios, porque a veces predicamos de estas cosas, pero con misericordia y de rodillas se lo digo, que me ayude a entender estas cosas cada día más, que me ayude cada día a aplicarlas a mi vida, porque es fácil quizás en algún momento predicarlas, pero vivirlas, sentirlas, como también aquí con mi esposa hemos pasado momentos difíciles, porque lo hemos pasado, pero que podamos seguir entendiendo estas cosas, que si llega un momento difícil, que entendamos que hace parte de esta brega de la vida, que hace parte del ciclo natural de la vida, pero que en medio de esas tribulaciones, en medio de esas dificultades o persecuciones para aquellos que tienen un compromiso con Cristo, Cristo está en medio de nosotros y nos da las herramientas para superarlas, porque la Biblia dice, porque también estando nosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Aquí lo dice Pablo. Cuando usted tiene amor por Cristo, cuando usted tiene amor por los perdidos, cuando usted confiesa a Jesucristo en medio de cualquier situación, problema, reunión, cuando usted confiesa el nombre de Jesucristo y lo lleva con esa generosidad y con ese amor, dice la palabra de Dios que inclusive eso va a generar también tribulación y persecución, porque cuando se escucha el nombre de Jesús, habrá muchos que nos tildarán de fanáticos y de religiosos, pero usted y yo tenemos que poner a Jesucristo por encima de todo. Y la Biblia dice esto, que Pablo les predecía que íbamos a pasar tribulaciones. ¿Cuántas personas nos engañan? ¿Cuántas personas son fácil presa de una manipulación? ¿Cuántas personas, y lo digo con respeto de verdad, no lo digo de manera, sino para edificarnos, familia, para que abramos nuestros ojos espirituales? ¿Cuántas personas no les gusta quizás, o lo hacen con morbo para que le hablen el oído y le hagan una predicción del futuro? Eso se llama, ¿saben qué? Eso se llama soteriología. ¿Saben cómo se llama eso? Hay que decir las cosas como son. Eso se llama encantamiento, eso se llama hechicería, eso se llama adivinación. ¿Por qué le tenemos que quitar el nombre que es? La verdadera predicción es que en la vida van a presentarse dificultades. ¿Qué tal que usted vaya y le habla en el oído y lo que decía Pablo, te predico y te voy a predecir que vas a pasar por tribulaciones y dificultades como te ha acontecido hasta ahora y tú lo sabes? ¿Usted qué haría? Entonces, claro, la gente quiere escuchar lo que su corazón y sus deseos anhelan, pero la gente no quiere escuchar lo que dice la palabra. Pero que nos gusta que nos prediquen cosas halagüeñas, nos gusta que nos prediquen a las emociones, nos gusta que nos prediquen de las bendiciones,
Pero Pablo dice aquí que les predijo y le dio una predicción de que iban a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Y pregunto, y me incluyo aquí con mi esposa, ¿cuántos de los que estamos aquí escuchando la palabra de Dios estamos en este momento pasando por tribulaciones? Habemos muchos. Entonces, ¿es algo raro que pase en nuestra vida? Son situaciones que se pueden presentar. Y así lo tenemos que tomar. Pero como dice la Biblia, que nadie se inquiete. Que nadie se inquiete porque vamos a pasarlas de la mano del Señor. Y no vamos a perder el gozo nunca. Momento de reflexión. Y mira lo que dice la palabra en el libro de Hechos. En el capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 11, capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Estamos ubicados en la palabra de Dios. Mire cómo Pablo afirmaba el ánimo de los discípulos. Miren cómo Pablo confirmaba y levantaba el ánimo de los discípulos. Era el apóstol de apóstoles, el apóstol Pablo. Dice la Biblia en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Hechos capítulo 14, versículo 22. Si se llega a cortar la transmisión, familia, iniciamos inmediatamente, porque en Instagram tenemos un tiempo de 1 hora. Entonces ya se va a cortar, pues le damos continuidad apenas se corte la transmisión. Por favor, no se aparten, seguimos en la transmisión para que mi esposa vuelva a reiniciar. Ya se acabó. ¿Volvimos? Entonces estamos ubicados en el libro de Hechos, en el capítulo 14, versículo 22. Y vamos a entrar a una segunda parte muy, pero muy importante. ¿Qué es lo que ha hecho que muchos cristianos e hijos de Dios se sientan desamparados por la mala formación y por las malas enseñanzas? Porque nos están acostumbrando a un evangelio que efectivamente puede generar una contraproducencia en el Hijo de Dios, y lo puede alejar inclusive. Un evangelio que ahorita lo tildaba yo como un cianuro espiritual, como un veneno espiritual. Porque el Hijo de Dios entonces tiene la concepción de que la vida espiritual, el hecho de que haya caminado en los caminos de Cristo, todas las cosas tienen que salir bien. Entonces todo el tiempo debemos tener salud. Todo el tiempo la parte financiera tiene que estar completamente estable. O quizás tenemos la concepción de que todas las cosas tienen que irnos bien. Y aplicamos mal Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien. Eso significa que las cosas que no son muy buenas también nos ayudan para bien. Y aquí volviendo a Hechos 14:22, mire la forma como Pablo animaba. Miren cómo la forma como Pablo redarguía. Miren cómo Pablo exhortaba. Miren cómo exhortaba a este gran siervo de Dios.
dice la Biblia, confirmando los ánimos de los discípulos, cómo él confirmaba los ánimos de los discípulos, familia. Dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Y saben qué les decía? Y diciéndoles, es necesario, o sea que es una obligación, porque es necesario significa que tendremos que pasar por ahí. Es necesario que a través de muchas bendiciones, que a través de la bendición material a la que tenemos derecho, entremos en el reino de Dios. Perdón, leí mal. La Biblia no dice eso. Y hay muchos pasajes, muchísimos pasajes. La Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, como decíamos en 1 Tesalonicenses 3, versículos 3 y 4, que nadie se inquiete, ese es el mensaje realmente, que nadie se afane, que nadie esté ansioso. Aquí no está diciendo de que no vamos a tener afanes o momentos difíciles, claro que sí, pero la Biblia me dice que no te afanes, y aquí me está diciendo la palabra que como él motivaba y exhortaba a los discípulos, como hoy en esta predicación estamos exhortando, dice, es necesario que a través de los problemas, es necesario que a través de las dificultades, es necesario que a través de las luchas del día a día, es necesario que a través de las tribulaciones, mire lo que dice, entremos en el reino de Dios. O sea que la forma de madurar, o sea que la salvación, el hecho de abrir mi corazón a Cristo muchas veces, y ahí lo hemos dicho en algunos momentos, que conocimos de Cristo y las cosas se pusieron difíciles, claro, porque entonces usted empieza a librar una lucha espiritual, porque usted ya le arrancó, y Dios le arrancó al enemigo su vida, y el enemigo perdió la paternidad que tenía contra usted, y entonces empieza una lucha. Pero dice la palabra que en medio de esas tribulaciones, en medio de esos problemas, en medio de estas situaciones, es necesario que yo las pase para poder entrar en el reino de Dios. Imagínense. ¿Qué evangelio de la prosperidad es este? Aquí no hay ningún evangelio de la prosperidad, discúlpenme. ¿Qué evangelio de la palabra de fe, de declarar qué? ¿Declarar qué? ¿Recibir qué? Y como lo leíamos ahorita también, yo debo estar quieto, tranquilo, reposado, sosegado. Y que no se nos olvide lo que dice Hebreos capítulo 5. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, sí, por favor. Hebreos en el capítulo 5, por favor, versículo 7 y versículo 8. La palabra de Dios dice cuál es el verdadero modelo para aprender a obedecer a Cristo. Hebreos 5, 7 y 8. Por eso es que al principio yo les hablaba para qué fue la encarnación. La encarnación es para que el hombre entendiera cuál era la forma en que yo debía comportarme, para que viera un Dios visible, un Dios de carne y hueso, un Dios real, dándonos ejemplo de cuáles son las situaciones que íbamos a pasar en la vida, pero cuáles son las herramientas que yo tenía, porque Él siendo Dios, porque era el Hijo de Dios y es Dios, Él siendo Dios oraba, invocaba al Espíritu Santo de Dios, se llenaba del Espíritu Santo, leía las Escrituras, y lo que declaraba no eran sueños ni visiones ni mensajes que fueran por fuera de la Biblia. Él declaraba es concretamente conforme a la palabra de Dios, y Él nos vino a dar el ejemplo de ese Dios viviente, y aquí nos dice cuál es el modelo de obediencia. Y dice el verso 7, y Cristo en los días de su carne, en los días de su encarnación en la tierra, eso se llama teantropía. Tea o teo, que significa Dios, y tropía, que significa hombre. O sea que Él es teantrópico.
100% Dios y fue también 100% hombre. Pero en la parte humana dice la palabra que Él nos enseña. ¿Qué nos enseña? Mire lo que dice la Biblia. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos, miren, era Cristo, era Dios. Y súplicas con gran clamor. O sea que Él nos está diciendo qué debo hacer yo en los momentos difíciles. ¿Qué debo hacer yo en los momentos de prueba? ¿Qué debo hacer yo en los momentos de dificultad? Él siendo Dios, Él no tenía necesidad de orar. Él no tenía necesidad de orar. Pero la palabra dice, en su carne, en su posición teantrópica, en la posición de 100% hombre, dice que rogaba, suplicaba con gran clamor, como usted y yo no lo vamos a hacer. ¿Quiénes somos nosotros para no suplicar, para no clamar con gran clamor, con gran súplica delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Y dice que lágrimas tenía en sus ojos. Al que le podía librar de la muerte. Y dice que fue oído a causa de su amor, de su temor reverente, de su parte filial con su Padre, siendo Él Dios. Acuérdense que Él se despojó de sus atributos. Él se despojó de sus atributos. Él se despojó de su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Él se despojó de ser el Dios todo suficiente, pero Él no renunció a sus atributos, aclaro, sino que aquí en la tierra Él se despojó de sus atributos para comportarse como un hombre y darnos la forma en que debíamos vivir la vida cristiana. Y aquí la palabra dice que Él oraba, clamaba con gran clamor y lágrimas, aquel que todo lo puede, aquel que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su paternidad, de su relación de amor, de afinidad, de complacencia con Dios. Y aunque era hijo, mire lo que dice, aunque era el hijo, por lo que fue bendecido, no, aquí dice por lo que padeció, ¿aprendió qué? La obediencia. Este es el modelo, donde yo aprendo la obediencia, donde yo empiezo a caminar un escalón más, donde yo empiezo a entender el propósito de nosotros aquí en la tierra, donde yo empiezo a tener un avivamiento en mi corazón, donde yo empiezo a tener gratitud, donde yo empiezo a tener generosidad. Yo empiezo a tener gratitud y empiezo a tener generosidad y un corazón sencillo y un corazón humilde cuando aprendo obediencia en medio de lo que padezco. Entonces esto se llama tener discernimiento. Esto se llama tener revelación espiritual para entender que esos momentos de padecimiento también los pasó nuestro amado Redentor. Y también lo pasó Pablo, como leíamos.